muerte de una dinastía, cómo los Románov encontraron su fin. En una noche de julio de hace más de 100 años, el gobierno familiar de Rusia llegó a un final sangriento y decisivo. La revolución llegó a Rusia en febrero de 1917 y un mes después, Nicolás II, emperador y autócrata de todas las Rusias, abdicó de su trono para convertirse en un simple Nicolás Románov. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal Rosario Te Cuenta. Dale click en la campanita para más videos y si te gustó, dale like o la manito arriba. La devastadora historia de la ejecución de la familia real Románov. Con la revolución en casa y el catastrófico fracaso de la Primera Guerra Mundial en el extranjero, la dinastía Románov, que había celebrado su tercer siglo en el poder en 1913, llegó a un rápido final. Las fuerzas bolcheviques mantuvieron prisioneras a la familia Románov hasta la noche sangrienta de julio de 1918. Toda la familia fue aniquilada, víctimas de un destino que se negaron a ver venir. La abdicación podría haber sido un alivio para Nicolás, quien tomó el trono en 1894 después de la muerte de su padre Alejandro III. Descrito como un hombre poco imaginativo y limitado, no estaba preparado ni por sus habilidades ni por su temperamento para gobernar durante tiempos tan turbulentos. Nicolás no era un señor supremo progresista y creía firmemente en su derecho divino a gobernar, una opinión que compartía su esposa Alejandra. Como líder, el zar Nicolás conoció pocos éxitos. En 1904 luchó y perdió una guerra con Japón, y en 1905 enfrentó una revolución en casa contra su régimen autocrático. En el manifiesto de octubre de 1905 se comprometió a regañadientes a crear la Duma, un cuerpo legislativo electo. Antes de celebrar su primera sesión, el zar limitó sus poderes en un intento por aferrarse a su poder de gobierno. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial en 1914, Nicolás llevó a su pueblo a un conflicto que agotaría los recursos de la nación y costaría millones de vidas. A pesar de todo, permaneció ciego a su creciente impopularidad y estaba convencido de que la gente lo amaba. La gente, por su parte, adoptó un punto de vista diferente. Su apodo para él era Nicolás el Sangriento. Sin embargo, Nicolás era un hombre de familia, amaba a su esposa Alexandra y ella lo amaba a él. Tuvieron suerte de tener un matrimonio así en un momento en que la regla general era que los monarcas se casaban por conveniencia dinástica más que por afecto. Casados en 1894, tuvieron 4 hijas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Alexei, el hijo y heredero anhelado, fue su último hijo, nacido en 1904. Según todos los informes, los Románov eran una familia feliz y devota. Alejandra Románov, alemana de nacimiento y nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña, tenía un carácter más poderoso e imponente que su marido. Una forma introvertida y distante la alejó del pueblo ruso, que la veía como una forastera. A diferencia de su esposo, Alexandra reconoció su propia impopularidad, la que la hizo muy sensible, controladora y paranoica. Toda la familia, especialmente Alexandra, adoraba al hijo menor, Alexei. El heredero al trono nació con hemofilia, que provenía del lado de la familia de Alexandra. Su salud se convirtió en el principal foco de sus vidas. Cualquier actividad podría llevar a un riesgoso golpe o corte, el cual podría suceder en una hemorragia. Alexandra dormía en el suelo junto a su cama durante las semanas de recuperación. El niño era gentil, con una vena traviesa y mimado por su madre y sus hermanas. Apareció en escena Grigori Rasputín, nacido en el oeste de Siberia. Se autoproclamaba santo.
Se decía que tenía poderes curativos y la capacidad de ver el futuro. No está claro si era un vendedor ambulante o creía que tenía poderes sobrenaturales. Los Románov definitivamente creían en él y ejercía una poderosa influencia sobre la familia real, especialmente sobre Alejandra. La situación de crisis política y los problemas con su hijo Alexei le permitió a Rasputín tener más confianza con la familia. En 1908, Alexei sufrió un grave episodio de hemorragia y Rasputín pudo aliviar el dolor del niño. El místico supuestamente advirtió a Nicolás y Alexandra que la salud del niño estaría vinculada a la fuerza de la dinastía. La capacidad de Rasputín para mantener sano al niño le aseguraría un lugar en el palacio y el poder de influir en el zar. Corrieron rumores de que el comportamiento libertino de Rasputín incluía seducir a la zarina. Aunque es casi seguro de que no era su amante, tuvo aventuras con un número incalculable de mujeres en la corte de los Románov. Nicolás ignoró las llamadas para sacar a Rasputín, lo que enfureció aún más al pueblo ruso. Mantener feliz a su esposa y a su hijo evitó que Nicolás eliminara la amenaza. En septiembre de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, Nicolás II viajó al frente para tomar el mando personal de las fuerzas rusas. La zarina se ocupó de los asuntos domésticos y la influencia de Rasputín sobre ella se hizo evidente en la elección de ministros incompetentes. Las pérdidas en el frente y la conducta de Rasputín en casa pusieron al pueblo ruso en contra de su zar y su familia. Había llegado el momento de la revolución. Algunos querían que los enviaran al exilio, otros querían que los juzgaran por los crímenes que percibían y otros querían que desaparecieran para siempre. Al principio, la familia fue enviada al palacio de Tsarskoye Selo. Luego, las preocupaciones de seguridad los enviaron a Tobolsk, al este de los montes Urales. No los trataron mal y Nicolás incluso parecía prosperar. Disfrutaba de la vida rural al aire libre y no extrañaba el ser un zar. La familia conservó un personal generoso. Tuvieron 39 sirvientes en total. Conservaron muchas de sus pertenencias personales, incluidos sus amados álbumes de fotografías familiares encuadernados en piel. Todavía era posible en estos primeros días de su encarcelamiento soñar con un final feliz. Podrían llegar a Inglaterra y vivir en el exilio con su primo británico, el rey Jorge V. Mejor aún, tal vez se les permitiría retirarse a su finca en Crimea, escenario de muchos veranos felices. No entendían que poco a poco cada vía de escape se iba cerrando hasta que solo quedaba una, la peor, la carretera de Ekaterimburgo. La familia se alojó en un gran edificio conocido como la Casa Ipatiev, en honor a su antiguo propietario. Se construyó una alta empalizada de madera para aislar el mundo exterior. Tenían el uso de un jardín para hacer ejercicio. Los guardias eran hombres corrientes, reclutados en las fábricas locales. A medida que pasaba el tiempo, se familiarizaron e incluso se hicieron amigos de sus pupilos. No podría durar esta supuesta tranquilidad. Los bolcheviques locales reemplazaron a Avdeev, que era el que estaba a cargo de la familia Románov, por Yakov Yurovsky, el hombre que orquestaría sus asesinatos. Este personaje instituyó un régimen mucho más severo y reclutó guardias más estrictos y disciplinados. Mantuvo una relación distante pero profesional con Nicolás y Alexandra, incluso mientras planeaba sus muertes. Los últimos civiles que vieron a los Románov vivos fueron 4 mujeres que habían sido traídas de la ciudad para limpiar la casa Ipatiev: María Starodumova, Evdokiya Semenova, Bárbara Driagina, y una cuarta no identificada dieron a la familia un pequeño alivio del aburrimiento de su confinamiento y un contacto final con el mundo exterior. El testimonio de estas mujeres ha dado el retrato más penetrante y humano de la familia condenada.
Prohibido hablar con los Románov, las limpiadoras tuvieron la oportunidad de observarlos de cerca. Al principio les llamó la atención el contraste entre los relatos de la arrogancia de la familia difundidos por la propaganda antizarista y la gente modesta que encontraron ante ellos. Las grandes duquesas eran chicas corrientes. A la limpiadora Semenova le pareció que el pequeño Alexei se mostraba débil por el sufrimiento de su enfermedad. Como a muchos, antes que ella, le sorprendieron especialmente sus ojos, que eran suaves e inexpresivos, pero que a Semenova le parecieron llenos de tristeza. La familia, sin embargo, estaba encantada con la diversión. Las hermanas se lanzaron a ayudar a fregar los pisos, aprovechando la oportunidad para hablar con los limpiadores, desafiando las reglas de la casa. Semenova logró decir algunas palabras amables a Alexandra. Una de las escenas que Semenova y Starodumova recordaron con gran claridad fue cuando Yurovsky se sentó junto a Nicolás II y preguntó por la salud del niño. Una escena de rara bondad y simpatía que se volvió retrospectivamente siniestra por el hecho de que Yurovsky era perfectamente consciente de que en poco tiempo sería el verdugo del niño. Los Románov iban a ser asesinados porque eran los símbolos supremos de la autocracia. Los bolcheviques los habían convertido en lo opuesto a los aristócratas. En palabras de Evdokiya Semenova, no eran dioses, en realidad eran personas comunes y corrientes como nosotros, simples mortales. La noche del 16 de julio se envió un telegrama a Moscú para informar a Lenin de la decisión de llevar a cabo los asesinatos. Despertando a la familia y a los 4 sirvientes de la cama a la 1:30 de la mañana, Yurovsky les informó que la lucha entre las fuerzas rojas y blancas amenazaba la ciudad y que debían ser trasladados al sótano por su propia seguridad. No sobrevive ninguna evidencia que sugiera que los Románov reaccionaron con algo más que docilidad. Nicolás condujo a la familia y a los 4 sirvientes, el médico de cabecera Eugen Botkin, la criada Ana Demidova, el chef Iván Karitonov y el lacayo Alexei Trub hasta el sótano. Reunidos en una habitación pequeña, todavía parecían ajenos a su destino. Se buscaron sillas para Alexandra y Alexei, mientras los demás permanecían de pie. Yurovsky se acercó a ellos con los verdugos detrás de él en la puerta y leyó de una declaración preparada a los presos asombrados. El Presidium del Soviet Regional, cumpliendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el ex zar Nicolás Románov, culpable de innumerables crímenes sangrientos contra el pueblo, deberían ser fusilados. Cuando terminó, comenzaron a disparar contra la familia. Los relatos son contradictorios, pero la mayoría dice que el zar era el objetivo principal y que murió a causa de varios disparos. La zarina murió de un balazo en la cabeza. Cuando la habitación se llenó de humo de armas, la disciplina entre los asesinos se desvaneció. Las grandes duquesas parecían ilesas por las balas que había rebotado de sus cuerpos. Más tarde se descubrió que las joyas de diamantes cosidas en su ropa habían actuado como una armadura durante el asalto inicial. Uno de los asesinos, un borracho llamado Ermakov, perdió todo el control y comenzó a atacar a los Románov con una bayoneta. Finalmente, después de 20 minutos llenos de horror, toda la familia y sus sirvientes estaban muertos, baleados, apuñalados y golpeados. Los 11 cuerpos fueron sacados de la casa y cargados en un camión. La disposición de los restos fue caótica. Los estudiosos creen que los cuerpos fueron arrojados primero en una mina poco profunda llamada Janinayama, que los bolcheviques intentaron derrumbar con granadas. El eje permaneció intacto, por lo que los cuerpos fueron retirados apresuradamente. En el camino al nuevo lugar de enterrarlos, sucedió que el camión se atascó en el barro y 2 cuerpos, que ahora se cree que son Alexei y María,
fueron retirados y desechados en el bosque. Los otros 9 cuerpos fueron quemados, rociados con ácido y enterrados en una tumba separada no muy lejos. Los rumores de que algunos de los Románov habían sobrevivido a su ejecución surgieron casi inmediatamente después de su muerte, debido a que sus cuerpos permanecieron sin descubrir durante décadas. Todos los niños Románov fueron personificados en un momento u otro, pero Anastasia estuvo en el centro de los reclamos más notorios sobre la propiedad de los Románov. Quizás el demandante más famoso fue una mujer rescatada de un canal de Berlín en 1920. Admitida en el hospital y sin identificación, dijo a regañadientes a las autoridades que era Anastasia Románov y contó una historia detallada de cómo había escapado de la masacre. Más tarde se mudó a los Estados Unidos, donde se llamó Anna Anderson y continuó afirmando que era Anastasia hasta su muerte en 1984. Cuando se identificaron los últimos restos de Románov en 2008, se disipó cualquier esperanza de que algunos pudieran haber sobrevivido. Después del asesinato de la familia Románov, los funcionarios soviéticos se mostraron cautelosos al abordar el tema. Incluso poco después de que los bolcheviques anunciaran la muerte de Nicolás, afirmaban que Alexandra y Alexei estaban vivos en un lugar seguro. Las muertes no se confirmarían oficialmente hasta 1926, e incluso entonces los soviéticos se negaron a aceptar la responsabilidad de la ejecución. Joseph Stalin suprimió oficialmente la discusión sobre el destino de la familia en 1938, y la casa Ipatiev fue demolida en 1977 cuando los soviéticos decretaron que no tenía valor histórico. Los impostores reales surgirían en las próximas décadas, la mayoría afirmando ser uno de los hijos del zar. Cada vez que aparecía un nuevo reclamante, la historia resucitaba, lo que hacía imposible que el misterio muriera como esperaban los soviéticos. En 1979, un par de detectives aficionados encontraron el sitio de entierro más grande cerca de Ekaterimburgo, pero el hallazgo se mantuvo en secreto hasta después del colapso de la Unión Soviética. Cuando una nueva revolución se extendió por Rusia, los científicos regresaron a Ekaterimburgo en 1991 para recuperar la historia. Exhumaron los restos de 9 personas, que luego fueron identificadas científicamente como Nicolás, Alexandra, Olga, Tatiana, Anastasia y sus 4 sirvientes. Encontrar sus huesos inició un proceso de curación en el que se pudieron reconocer tanto los horrores de sus muertes como su lugar en la historia. En 1998, estos restos fueron enterrados en San Petersburgo, Catedral de San Pedro y San Pablo, lugar de enterramiento tradicional de los zares. En el 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a Nicolás, Alexandra y sus hijos como portadores de pasión. En Ganinayama, el primer lugar donde los bolcheviques intentaron deshacerse de los cuerpos, la Iglesia Ortodoxa rusa erigió un monasterio. Donde una vez estuvo la casa Ipatiev, la magnífica iglesia sobre la sangre fue consagrada en 2003 y desde entonces se ha convertido en un lugar de peregrinaje. En el 2007 se encontraron los restos de Alexei y María y luego se identificaron mediante análisis de ADN. Se ha dicho que las familias que están muy unidas pueden aislarse del mundo exterior. Así fue con los Románov. Su ensimismamiento les hizo tardar en apreciar el peligro, pero su amor se fortaleció el uno al otro e hizo soportable su confinamiento. Fue la mayor misericordia de sus últimos meses que hasta el terrible final estuvieran como mínimo todos juntos. Si te gustó el video, me ayudarías con suscribirte a mi canal, activando la campanita para seguir viendo más videos.